grabar para los chicos que no tengan la posibilidad de estar presentes. Bueno, entonces, habíamos estado viendo, continuando con esto del estudio de los sistemas trifásicos. ¿Están viendo ahí? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces decíamos que clase pasada habíamos estado viendo, profundizando un poco el estudio respecto de los sistemas estos trifásicos de energía, y habíamos desarrollado, ¿sí?, el estudio de métodos que me permitan determinar, ¿sí?, lo que habíamos dado como en llamar la tensión de desplazamiento o tensión de corrimiento, según algunos autores, del neutro, en función de tener una carga desequilibrada, ¿m?, conectada, ¿no es cierto?, según las distintas formas que vimos, en triángulo, en estrella, conectadas a un sistema trifásico, de, por ejemplo, lo que habíamos planteado en este problema 1, de 3 conductores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos ese sistema trifásico trifilar, haciendo referencia a lo de trifilar, aquí estamos en presencia de 3 conductores con una carga conectada en I, sin conductor neutro, nosotros veíamos que cuando existía físicamente ese conductor, a raíz de esa carga desequilibrada, yo iba a tener un valor de I sub n, la corriente por el neutro, distinta de cero. O sea que iba a haber un valor de corriente determinado a causa justamente de esa carga desequilibrada. El conductor neutro servía para conducir esa corriente de desequilibrio. Pero, ¿qué pasaba en el caso, ¿sí?, de que no existiera físicamente ese cuarto conductor, el conductor neutro de una conexión en estrella también desequilibrada? Al no existir ese conductor neutro, según lo que vimos en la clase pasada, se produce un efecto de desplazamiento o de corrimiento, ¿sí?, del centro de la estrella, ¿sí?, apareciendo, ¿no es cierto?, un desfasaje o una distorsión, podríamos decir, ¿sí?, respecto a lo que sería un diagrama fasorial de cargas equilibradas. Entonces, para ese caso, entonces, lo que habíamos visto, de alguna manera, habíamos visto primer término, habíamos visto 2 métodos la clase pasada. Un primer método para determinar esto de la tensión del corrimiento de neutro, que hacíamos mención hace un momento, eh, aplicando, ¿no es cierto?, un método tradicional, si se quiere, a partir de, primer paso, haber aplicado el método de las corrientes de malla, para el caso que estábamos tratando, ¿sí? Una vez que nosotros lográbamos determinar las corrientes de malla, ¿qué hacíamos? Determinábamos las corrientes de línea que iba a tener presente, la I sub A, la I sub B, la I sub C. Y tercer paso, lo que hacíamos es determinar las tensiones en bornes de cada impedancia, es decir, las tensiones que voy a tener en los bornes de la carga, de cada una de esas zetas desbalanceadas, es decir, que no eran iguales entre sí, ¿sí? Y de esa manera podía llegar a determinar el valor correspondiente. A partir de ese análisis yo podía visualizar a partir de esa distorsión que se me presentaba en las tensiones de carga, ¿sí?, que aparecía un vector, lo podíamos ver ahí, marcado en rojo, un vector, un fasor V sub ON, que era en definitiva, ¿sí?, el fasor representativo de esta tensión, ¿sí?, de corrimiento o de desfasaje de neutro, ¿sí? En definitiva, digamos, en base al método tal al cual había sido planteado oportunamente, habíamos dicho de alguna manera, o habíamos dejado planteada la posibilidad de realizar un estudio, ¿sí?,
un mismo estudio para la determinación del método del corrimiento del neutro, pero a partir de un segundo método, ¿sí? Justamente, ¿sí? Que es mucho más sencillo de entender y de aplicar, ¿sí? Para obtener esto que decíamos, el fasor B sub n, que justamente se llamaba método de desplazamiento de neutro. A partir de haber hecho el planteamiento sobre el mismo, ¿sí? Sobre el mismo problema o el ejercicio inicial, habíamos visto que desarrollando obteníamos una fórmula mnemotécnica, fácil de recordar, ¿sí? En donde, fíjense, habíamos llegado a la conclusión que el fasor B sub n representativo de la tensión de corrimiento o de desplazamiento de neutro, yo la podía obtener a partir de la razón o división entre dos elementos. Fíjense, en el numerador, ¿qué voy a tener? La suma de los productos de las tensiones de fase, ¿sí? Por el valor de la admitancia correspondiente. Aquí recuerden que nosotros introducíamos esto de la noción para justamente llegar a determinar este segundo método. Nosotros dejábamos ya un poco el concepto que veníamos manejando anteriormente de impedancia e introducíamos el concepto ya visto anteriormente de admitancias en cada una de las, en la carga, digamos. Entonces, la suma de los productos de las tensiones de fase por las admitancias correspondientes, dividido, ¿sí? Dividido en la suma de admitancias I sub A más I sub B más I sub C. Entonces, de esta manera, y a partir de este planteamiento, de esta simple fórmula que me otorga, ¿no es cierto?, este método del desplazamiento de la tensión de nodo, de neutro, vamos a poder entonces hacer uso y resolver, ¿no es cierto?, en forma sencilla. De hecho, lo hicimos con el mismo ejemplo y habíamos llegado a la conclusión que obteníamos el mismo resultado. ¿Sí? Bien. A partir de acá, lo que nos queda a nosotros, lo que nos queda es hacer un estudio, ¿sí?, respecto de, vamos a poner por acá la fecha, hoy es miércoles 25. Vamos a ver, vamos a analizar, ¿sí?, un tema que se llama potencia en sistemas trifásicos. ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a la noción o el concepto de potencia en sistemas trifásicos? Lo primero que vamos a decir, vamos a plantear en términos genéricos, fíjense, lo siguiente. Por ahora, vamos a considerar a priori un sistema trifásico tetrafilar. ¿Qué quiere decir tetrafilar? De 4 conductores. Conductor, la fase A, B, C y la fase del conductor neutro. Vamos a considerar a priori que este sistema trifásico, lo vamos a representar así en forma genérica, está alimentando, ¿sí?, está alimentando a una carga trifásica a priori y por ahora, vamos a ver el caso más sencillo, y que esté esa carga equilibrada. ¿Sí? Si yo considero que mi sistema trifásico tetrafilar está alimentando esta carga trifásica equilibrada, ¿sí?, yo puedo decir que, valiéndome de un instrumento, que seguramente
Mediciones eléctricas ustedes las están teniendo en este año, ¿no es cierto? En tercer año. No, profe. No, en cuarto, profe. En cuarto, bueno. Me adelanto un poquito. Un batímetro, ¿sí? Es un instrumento que se utiliza para medición de potencia activa en los sistemas eléctricos, ¿sí? En términos generales, un batímetro está constituido por una bobina de tensión, ¿sí? Y una bobina de corriente. En cuestión de símbolo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a representar lo que sería un voltímetro. Ahí estamos representando lo que sería la bobina de corriente. Tiene una bobina de corriente y una bobina de tensión. A partir de la comparación que realiza el propio instrumento entre el valor de la tensión y de la corriente que está midiendo, ¿sí? Y de el desfasaje que hay entre la I respecto de la tensión, según lo que ya vimos anteriormente, a partir de ahí me da una lectura determinada, ¿sí? De tantos vatios, ¿sí? Entonces, en cuanto a representación, voy a tener la bobina, ¿sí? De corriente, y por acá voy a tener una representada, ¿no es cierto?, de este mismo instrumento que estamos analizando, una bobina de tensión, que va a estar conectada, si ustedes se fijan, entre A y N. Entonces, en este caso, este instrumento lo vamos a llamar como batímetro A. Es decir, batímetro instalado, colocado, conectado en la fase A de mi sistema trifásico. ¿Sí? Quiere decir entonces que a partir de la consideración de este instrumento que es el batímetro, ¿sí? Este instrumento de medida, un instrumento de medición eléctrica, ¿sí? Que contiene, como decíamos, una bobina de tensión y otra de intensidad, las mismas habíamos dicho que están dispuestas de forma que la desviación de ese instrumento va a ser proporcional al producto de V por I por el coseno de phi. Entonces, la potencia, la vamos a llamar por ahora potencia activa de fase, ¿sí? Va a ser directamente el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo phi. ¿Sí? En donde este phi, ¿sí? Para nosotros va a ser el ángulo entre la tensión y la corriente. Repasando un poquito, ¿qué posibilidades tenía para ese ángulo yo? ¿Cómo podía ser? ¿Una carga de qué tipo? Cuando phi era positivo o Inductivo. negativo. Ajá. O sea, si la corriente adelantaba la tensión un ángulo phi, estábamos en presencia de una carga del tipo corriente adelantada. Capacitivo. Perfecto. Mientras que un phi, digamos, negativo, es decir, en donde la corriente esté atrasada respecto de la tensión, voy a estar en presencia de una carga del tipo Inductivo. inductiva. Y como tercer caso particular, cuando phi era cero, quiere decir el desfasaje entre la tensión, entre la corriente y la tensión, estoy en presencia de una carga resistiva pura. ¿Sí? Bien, entonces, en ese caso,
en ese caso, ¿qué podemos decir? Que la potencia total, lo vamos a escribir por acá. La potencia total de un sistema trifásico es la suma de las potencias de cada una de los sistemas monofásicos o las fases que conforman este sistema trifásico. Sistema monofásico o fases. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que la potencia total, en fórmulas, nuestra potencia total de mi sistema trifásico, es directamente, y como está conformado por 3 fases, va a ser 3 veces la potencia de fase. Si yo estoy analizando el caso de una carga trifásica equilibrada, yo sé, por lo que venimos viendo hasta el momento, qué pasa con las corrientes en cada una de las fases aquí, en una carga trifásica equilibrada. ¿Cómo eran las corrientes? ¿Eran iguales o no? Exactamente. Al ser iguales, yo puedo hacer, si yo tengo un sistema trifásico de 4 conductores y tengo una carga trifásica equilibrada en donde yo sé que las corrientes de fase son iguales, por lo tanto, la medición de la potencia del sistema trifásico lo puedo hacer a partir de la colocación de un solo batímetro en cualquiera de las fases, ¿sí? En cualquiera de las fases, y de la medición que me dé ese batímetro, ¿sí? Directamente lo multiplico por 3, multiplico por 3 y obtengo la potencia total del sistema trifásico. Eso, de nuevo, es totalmente válido cuando yo estoy en presencia de una carga trifásica equilibrada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fácil, es decir, con un solo instrumento, un batímetro, mido la potencia de una de las fases y si quiero saber la potencia total del sistema, lo multiplico por 3. Bien, ahora bien, lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora es hacer una distinción de los métodos que existen para medir potencia, ¿sí? Para sistemas trifásicos, ¿sí? Que pueden variar, ¿no es cierto? Según sea un sistema trifásico de trifilar, cuatrifilar, y a su vez para cargas que sean del tipo equilibrada o desequilibrada. O sea que las variantes nosotros vamos a ver cómo es la potencia, ¿no es cierto? La potencia en sistemas trifásicos para las siguientes alternativas. Primero, sistema trifásico de 3 conductores, nosotros lo llamamos trifilar, ¿sí? Con carga equilibrada. Vamos a ver el estudio de sistemas trifásicos, 3 conductores o trifilares con carga desequilibrada. Vamos a profundizar en el estudio de los sistemas, cálculo de potencia, ¿no es cierto? En sistemas trifásicos de 4 conductores, que a este nosotros lo llamamos cuatrifilar, ¿sí? Sería con neutro, ¿sí? Y analizando con carga también equilibrada, qué es lo que sucede, y un cuarto caso, ¿no es cierto? Para carga, para sistema de 4 conductores, es decir, con neutro, con carga desequilibrada. Entonces, ese va a ser nuestro interés de ahora en más, profundizar en el análisis, ¿sí? En el análisis de respecto de qué es lo que sucede en cada uno de estos casos, ¿sí?
Bien. ¿Qué podemos decir entonces? Vamos a analizar el primer caso de ellos. Vamos a ver entonces el cálculo de la potencia en cargas trifásicas equilibradas. Vamos a comenzar por lo más sencillo, ¿sí? Para ese caso, ¿qué vamos a analizar en primer término? Vamos a analizar qué es lo que sucede con un sistema sencillo, un sistema I, sea por ejemplo sistema trifásico trifilar o de 3 conductores, en donde esté alimentando, esté conectado una carga en delta, ¿sí? Que en términos generales le vamos a llevar Z delta, ¿sí? Por, recuerden que estamos acá, ¿no? Analizando carga equilibrada, ¿eh? El Z delta es igual en las 3 ramas, o ZA igual a ZB y igual a ZC, lo podemos hacer así, para que se entienda. La impedancia conectada en cada una de las ramas de ese triángulo es la misma, y la voy a llamar Z delta. ¿Qué pasaba en los sistemas de estos? Sistema trifásico trifilar con ese tipo de carga conectada en triángulo. La tensión entre los extremos de la impedancia, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esta? Esta se llamaba B de línea, ¿se acuerdan? Y la corriente que circulaba por acá se llamaba, o la habíamos llamado I de fase, la I que recorría, ¿no es cierto?, cada una de esas impedancias, ¿sí? Si consideramos que el ángulo, es decir, que la impedancia tiene un ángulo de desfasaje que le vamos a llamar θ, ¿sí? Que le vamos a llamar θ, yo puedo plantear entonces que la potencia de fase, la potencia que voy a tener presente, por ejemplo, en esa impedancia, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la tensión que yo voy a tener presente, B de línea. La tensión que yo voy a tener en los extremos de esa impedancia en análisis. Esa impedancia que está señalada ahí con verde en el gráfico. La tensión que yo tengo en bornes de esa impedancia es justamente la tensión de línea. Que si ustedes quieren y le ponen nombre, va a ser directamente la tensión B sub AB. ¿Sí? ¿Multiplicado por quién? Por la corriente de fase, que es la corriente que está circulando, ¿sí? La corriente esa señalada en el gráfico, la corriente eficaz I sub F, que está circulando por la impedancia Z, ¿sí? Y a su vez, por el coseno del ángulo que me está determinando justamente esa impedancia. Recuerden que al ser una carga equilibrada, las Z todas presentan el mismo módulo y el mismo argumento, θ. ¿Sí? Entonces, esta para mí va a ser la fórmula que me va a permitir entonces calcular la potencia activa, ¿sí?, de una de las fases. Por lo tanto, si yo quiero saber en este sistema trifásico equilibrado cuál es la potencia total del sistema, de este sistema así planteado, directamente, en base a lo que vimos acá, ¿no es cierto?, ¿a qué va a ser igual? A 3 veces la potencia de fase. O sea, 3 veces la B de línea por la I de fase por el coseno de phi. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. Bien. A su vez, en los sistemas de conexión, en las cargas, digamos, en delta, cuando yo tengo una carga conectada en triángulo o en delta, se cumple, ¿no es cierto? ¿Qué cosa?
que la I de línea era igual a ¿cuánto? I de fase. No sé si lo recuerdan a eso. ¿Qué relación había entre I de línea y I de fase? Acá había un Raíz de numerito. 3 por I de faz. Eso, ahí me gustó. Muy bien. I de línea, cuando yo tengo una carga conectada en triángulo, la I de línea es igual a la raíz 3 de fase. ¿Mm? Mientras que la B de línea, ¿cómo era respecto de la B de fase para este tipo de carga? Igual. Y Era igual. ¿Mm? Para carga conectada en triángulo, la I de línea vale raíz 3 de I de fase y la B de línea vale B de fase. En base a esta relación, yo puedo decir que despejo la I de fase y me queda como que I de línea sobre raíz de 3. Por lo tanto, si reemplazo en la fórmula de la potencia activa total del sistema trifásico, voy a tener el 3 por la B de línea, I de fase, pero I de fase vale esto. I de línea, raíz de 3. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando coseno de tita. 3 sobre raíz de 3. Hago una cuenta auxiliar. 3 sobre raíz de 3. ¿Cómo puedo factorear esto? No sé si recuerdan. Raíz de 3, ¿no da? Exactamente. ¿Cómo nos da eso? Multiplicando numerador y denominador por raíz de 3. Te queda 3 raíz de 3 en el numerador y abajo te queda raíz cuadrada de 3. O sea, como dice el compañero, raíz de 3. Por lo tanto, ¿qué conclusión llego? Que la potencia total en un sistema trifásico trifilar, es decir, trifásico de 3 conductores, con una carga equilibrada, conectada en triángulo, la potencia total la puedo calcular como raíz de 3, B de línea, I de línea, coseno de tita. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Fácil, ¿no es cierto? Hasta acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora, qué pasa si yo ahora mido, o considero, mejor dicho, un sistema trifásico, trifilar? Vamos a trazar una línea y analicemos ahora qué pasa. Con un sistema trifásico, trifilar, tengo una fase acá. Y ahora, en vez de considerar una conexión en triángulo, voy a considerar una conexión en estrella o en I. Donde esta, a partir de ahora, va a ser mi Z de I, que va a presentar, como es la misma, es un sistema equilibrado, nada más que cambiamos la conexión, todas las impedancias tienen, tienen como módulo ZI y argumento tita. Entonces, acá completo mi sistema trifásico y me queda de nuevo el sistema trifásico trifilar alimentando a una carga equilibrada conectada en I. En este caso, ¿sí? En este caso, para carga, para este sistema así conectado, ¿cómo va a ser? Fíjense, mientras esta es mi V de línea, esta era la tensión en los bornes de la impedancia. Esta, por ejemplo, la voy a llamar B de fase. Y si esta es mi I de línea en mi sistema este que estoy considerando, ¿cómo va a ser respecto de la I de fase? Este es un nodo simple. La I de línea ingresa al nodo simple A. ¿Y cuánto pasa de esa I a Z? Aquí, ¿cuánto vale?
Lo mismo. Lo mismo, porque es un nodo simple. No tengo que aplicar la ley de Kirchhoff. La I de línea que ingresa al nodo A, al nodo simple A, es la misma I de línea que pasa por la impedancia que estoy analizando, que en este caso es esta de acá. ¿Sí? Bien. Hecha esa consideración, entonces, ¿sí? Hecha esa consideración, la potencia, planteo de nuevo cómo sería en este caso el cálculo de la potencia activa para una sola de las fases. Aquí va a ser igual. ¿Qué tensión tiene la impedancia esa verde en sus extremos? ¿Cómo se llama la tensión? B de fase se llama. Exactamente. ¿Cómo se llama la corriente que circula a través de la impedancia esa que analicé, la verde? Y L. I de y De L. línea. Exactamente. Y multiplicada por el coseno del ángulo de desfasaje que me está marcando la impedancia Z, o sea, coseno de θ. ¿Está? Como es un sistema, de nuevo, equilibrado, todas las impedancias son iguales, yo sé que las corrientes, ¿sí? En todas es lo mismo. Y que vale, según vimos anteriormente, para sistemas equilibrados, esta formulita de acá. Si yo quiero sacar la potencia total del sistema trifásico, no tengo más que hacer el producto de 3 veces PF, o sea, 3 BF y L coseno de θ. Ahora bien, cuando la carga es del tipo en conexión en estrella o en I, ¿cuáles son las relaciones que tengo entre tensiones de línea y de fase y corrientes de línea y de fase? La I de línea, ¿cómo era respecto de la I de fase en este sistema que estamos analizando? Igual. Era igual, ¿no es cierto? Claro, muy bien. En cambio, ahora es al revés que el otro. La tensión de línea, ¿cómo es respecto a la tensión de fase? Fíjese en el dibujo ahí, en el gráfico. ¿Cuál es mayor, la línea o la fase? La de línea. ¿Se alcanzan a ver? ¿No? Se ve claramente, la tensión de línea es mayor que la tensión de fase. ¿Y cuántas veces mayor? Raíz de 3 veces. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí cambia la relación. El raíz de 3 afecta a la tensión de línea respecto a la de fase en este tipo de conexión, mientras que en la anterior, en la conexión en triángulo, ¿no es cierto? El raíz de 3 afectaba a las corrientes. ¿Por qué afecta a las corrientes? Porque acá la I de línea, fíjense, la I de línea llega a un nodo A, pero el nodo A, ¿cómo es? No es nodo común, sino es un nodo compuesto. Que se deriva, a su vez, en dos corrientes de fase. ¿Lo ven a eso? Y ahí viene la relación esta. Bien, volvemos acá. Si la B de línea es raíz de 3, B de fase, yo puedo despejar de acá y puedo decir que la B de fase, ¿a qué es igual? A la B de línea sobre raíz de 3. Reemplazo a esto que acabo de encontrar en la fórmula anterior y digo que la potencia activa del sistema trifásico que estoy analizando, con carga equilibrada conectada en I, es 3 veces B de fase, pero B de fase es B de línea sobre raíz de 3, por I de línea, por el coseno del ángulo θ. 3 raíz de 3. Potencia total va a ser, habíamos visto, directamente la raíz de 3, la B de línea, la I de línea del coseno de φ. A, B. Comparando, por lo tanto, comparando A y B, ¿qué podemos decir? ¿Qué conclusión sacamos? Díganme ustedes.
Por acá tengo A y por acá tengo B. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo son las fórmulas? La misma forma. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir entonces como conclusión de todo esto? Podemos decir que la potencia activa total, la PDT, ¿sí? Potencia activa total en sistemas. ¿Qué tipo de sistema hemos analizado en ambos casos? ¿Cómo es nuestro sistema, nuestra línea, nuestro ABC? Sistema trifásico, ¿de qué tipo? ¿De cuántos conductores? Trifilar. Exactamente. Que en sistemas trifásicos trifilares con carga, ¿de qué tipo? Equilibrado. Eso, con cargas equilibradas, ¿sí? Con cargas equilibradas, es igual al producto raíz de 3, b de línea, y de línea, coseno de phi, y acá ponemos entre paréntesis, siendo phi el ángulo de la impedancia Z, ¿no es cierto? Es el ángulo que ya me determina la impedancia Z, ¿sí? Bien. Y que a su vez es totalmente independiente. ¿De qué cosa? ¿De qué va a ser independiente? El sistema es el mismo, trifásico, trifilar. Las impedancias yo las considero en ambos casos que son todas iguales, pero va a ser independiente de qué? Digamos, ¿de qué va a ser? Del tipo de conexionado que tenga. ¿Mm? O sea que puedo decir que es válido, esta formulita es válida para el sistema trifásico trifilares con carga equilibrada, con cualquier tipo de conexión. Es totalmente independiente del tipo de conexión. Es decir, indistinto, triángulo o estrella. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Si nosotros rápidamente, no me acuerdo si conmigo no, pero con el ingeniero Caram, deben haber visto esto, a ver si me dicen ustedes qué es. ¿Cómo se llamaba esta figurita? Triángulo de potencia. Eso, ahí me gustó, muy bien. Esta figurita entonces responde a lo que se conoce como triángulo de potencia. En donde queda reflejado a partir del ángulo de desfasaje que me da una carga determinada θ, cómo es la relación que existen entre la potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente. Lo que nosotros estamos calculando acá, esta formulita recuadrada en color verde, ¿sí? No es otra cosa más que esto de acá. El cálculo de la potencia activa. Lo ponemos por acá. La potencia activa total, ¿sí? Esta de color verde, la puedo calcular directamente como raíz de 3, b de línea, y de línea, coseno de phi. La
potencia aparente total del sistema trifásico, ¿sí? La puedo obtener como el producto de raíz de 3, b de línea y de líneas. Eso sale de relaciones trigonométricas de este triángulo, rectángulo, ¿sí? Que acabamos de dibujar. Y si queremos nosotros sacar la relación de la potencia reactiva total del sistema, no tengo más que multiplicar raíz de 3, b de línea y de línea por el seno del ángulo θ que me esté otorgando, ¿no es cierto?, la impedancia de carga. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en este triángulo de potencia yo ya tengo la relación que existen en estos tres tipos de potencias que normalmente tengo presentes en todo sistema trifásico. Esto de acá, creo que lo habíamos mencionado. Esto, ¿sí? La potencia activa en un tiempo determinado, ¿sí? No sé, digamos, por ejemplo, en esta época que todavía está medio fresco, una estufa. Una estufa que tiene asociada una determinada potencia durante un tiempo determinado, es lo que el medidor que yo tengo en el frente de mi casa, ¿sí? Va a registrar esa cuánto es la energía, cuánto tiempo yo tuve conectada esa estufa, para estar calentito y que no me haga frío, ¿sí? Y esa energía es lo que Edelar me va a cobrar energía igual a potencia durante un determinado tiempo. Y acá sale el kilovatio hora por hora. Esto entonces es energía eléctrica. Eso es lo que viene directamente, lo que me está cuantificando, lo que está midiendo el medidor que yo tengo en la puerta de mi casa. ¿Sí? A su vez, don Edelar, ¿qué me dice? Don Edelar, en la boleta, ¿sí? Me dice por acá, después de mostrarme muchos grafiquitos y demás, por acá en algún lado me dice el costo, tantos pesos por cada kilovatio hora. Por acá en un recuadrito así chiquito. Entonces, ¿qué hace? Por peso por kilovatio hora, a partir de esa fórmula, ¿sí? Kilovatio hora, se me va con kilovatio hora y me queda peso, el dolor de la factura que tengo que pagar a fin de mes. ¿Sí? Eso es el cobro y el costo de tantos pesos por kilovatio hora en función de lo que el medidor esté registrando en un periodo determinado. ¿Sí? Lo otro, esta potencia reactiva que también la tengo presente y que me está ocupando un determinado lugar en las redes, en los sistemas trifásicos de distribución, es lo que en definitiva no me está cobrando Edelar, porque de nuevo, lo único que me cobra es potencia por tiempo, aquí potencia activa por tiempo, pero sí esa energía reactiva lo que está haciendo de alguna manera ocuparme un lugar en cada uno de esos cables que conforman la red de distribución, un determinado lugar que de alguna manera bien podría ser ocupado, ¿no es cierto?, por potencia activa. ¿Sí? Es como que está presente y que no se utiliza, no sirve prácticamente para nada. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la empresa Edelar? Tratar de pedir, cuando se eleva el fee, tratar de achicarlo de alguna manera, de disminuirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede espacio suficiente para transportar lo que realmente le interesa en cuanto al cobro, que es la potencia activa. ¿Sí? ¿Más o menos se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Volvemos al tema de batímetros. Seguimos dentro del tema de la medición de potencia en sistemas trifásicos y lo que viene a continuación dice batímetro, cómo es la colocación y la instalación de batímetros en cargas, ¿sí?, que están conectadas en estrella. Vamos a corregir acá. Permítanme, corregimos acá. Batímetros.
Como es el caso de los sistemas trifásicos, de 4 conductores, con carga en estrella. Y que sea, ya dejamos el análisis que vimos anteriormente, que era independiente del tipo de conexión, mientras sea equilibrada, lo que vimos acá, mientras la carga sea equilibrada, yo de alguna manera, mientras tengo un sistema trifásico trifilar, el tipo de conexión que pueda llegar a tener entre ellas es independiente. Sean triángulo o una estrella, la formulita es una sola y es la que tengo recuadrada. Pero la historia cambia cuando yo ahora considero un sistema, en vez de 3, ahora de 4 conductores, es decir, con conductor neutro, ¿sí? Con una carga conectada en estrella, y que a su vez sea del tipo desequilibrada. En donde los zetas ahora, que están conectados en cada una de las ramas de esa estrella, ¿sí? Ya sea totalmente distinta, ¿sí? No estamos en presencia de carga equilibrada. Por lo tanto, el hecho de que yo considere una carga desequilibrada, a mí ya me tiene que dar una idea de que las corrientes que voy a tener en cada una de esas impedancias, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser igual o va a ser distinta? Distinto. Va a ser distinta. A partir del solo hecho que yo plantee el caso de analizar una carga que esté desequilibrada, ya de alguna manera ya me tengo que hacer la idea de que voy a estar en presencia de una corriente completamente distinta circulando por cada una de esas impedancias. Entonces, vamos a dibujar lo que estamos por analizar. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es un sistema? Sistema trifásico de 4 conductores. Pues bien, lo dibujemos al sistema trifásico de 4 conductores. Fase A. Vamos a hacer grandecito para que se vea. Por acá vamos a tener una impedancia que va a ser ZA, que va a tener un desfasaje phi sub A. Impedancia conectada en, dijimos, en estrella. Por acá sea mi ZB, que va a tener un argumento distinto al anterior, un argumento θB. Y finalmente una carga, una impedancia ZC, distinta a las anteriores y con un argumento θC. Completo la conexión de la carga a mi sistema trifásico. Y lo que yo dije que voy a analizar, un sistema trifásico de 4 conductores. O sea que me está faltando ahí, ¿qué cosa? El conductor, ¿cuál? Neutro. El neutro que va conectado, ¿no es cierto?, al centro de estrella. ¿Sí? N. N y acá O. Bien. Listo. Tengo dibujado entonces mi sistema trifásico de 4 conductores, A, B, C y N, con una carga trifásica conectada en I, en donde cada una de las impedancias es completamente distintas entre sí, lo cual me da justamente una carga desequilibrada. Vamos a considerar este instrumento, los batímetros, conectada en cada una de esas fases. Fíjense, sobre la fase A vamos a considerar una bobina de corriente y una bobina de tensión. ¿Sí? Esa bobina de tensión va a venir conectada al neutro, entre la fase A y el neutro. Entonces, este batímetro W sub A, ¿qué corriente me va a estar midiendo la bobina de corriente de ese instrumento? La corriente
de esa línea, la I sub A. Esa corriente I sub A va a pasar a través de ¿qué? De esta bobina de corriente de mi batímetro. Mientras que la tensión, ¿qué tensión me va a estar censando el batímetro? La bobina de tensión me va a estar censando entre dos puntos, entre A y N. O sea que me va a estar tensando una tensión de línea, una tensión de fase. Fase. ¿Por qué de fase? De nuevo, porque esa tensión en estos puntos es la misma tensión en este nodo común, ¿sí? A y el punto del centro de estrella O. Por eso digo que en este caso la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Sí? Bien. Conectemos el otro batímetro. El otro batímetro, ¿dónde va a estar conectado? Y el otro batímetro va a estar conectado, supongamos, en la otra fase, en la B. Supongamos que este sea entonces la bobina de corriente de ese batímetro. Por acá vamos a dibujar lo que es la bobina de tensión y que va a estar conectada entre la línea L, ¿sí? Y el neutro. Y llamemos a la corriente de esta que circula por ahí, la corriente B, la corriente que va a detectar la bobina de corriente de ese batímetro. Batímetro B. Finalmente me está quedando, ¿qué cosa? Me está quedando un batímetro conectado en la última línea, en la C. Vengo acá, dibujo la bobina de tensión conectada entre C. Lo vamos a borrar para que no se complique aquí. Y el neutro. Fíjense que el neutro aparece como punto común de conexión de las bobinas de tensión de esos batímetros que están instalados, ¿no es cierto? Que están instalados en cada una de las líneas. Este batímetro en A, este batímetro en B y este batímetro en C. W sub C, aquí le habíamos llamado, no, ese no era acá. La corriente en la línea B y esta la corriente en la línea C. ¿Se entiende el tema de la conexión de los batímetros? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Bueno, sigamos entonces. Si yo considero entonces ese sistema trifásico de 4 conductores, con conductor neutro, con carga desequilibrada, si yo tomo consideración el diagrama, supongamos que quiera hacer, ¿no es cierto?, el diagrama fasorial correspondiente, tomando como base lo que serían las tensiones, esta, que me está midiendo la bobina. ¿Qué tensión me va a estar midiendo la bobina de tensión del batímetro A? Me va a estar midiendo la tensión que hay de fase entre A y N. Dibujemos por acá. Esta tensión, que yo le voy a llamar B sub AN, es la tensión que me va a estar midiendo o censando, ¿qué cosa? La bobina de tensión del batímetro A. ¿Lo ven a eso? La tensión que me va a estar midiendo, la de bobina de tensión de los otros batímetros, van a ser las siguientes. Esta de acá va a ser la tensión de la fase C contra el neutro y esta la tensión de B contra el neutro.
el desfasaje que va a haber entre los tres fasores de tensión de mi sistema, ¿sí?, es igual a 120 grados de desfasaje entre los mismos. Vamos a suponer, ¿sí?, vamos a suponer que la carga de ZA de argumento θ A, ¿sí?, es una carga del tipo inductiva. Si yo considero que esa carga ZA de argumento θ A es del tipo inductiva, ¿cómo va a ser la corriente que va a circular por acá? ¿Cómo se llama la corriente por acá que circula por ZA? Pasando el nodo común A. Se llama I sub A. ¿Sí? Si yo dibujo una corriente del tipo inductiva en esa carga, ¿qué voy a tener? Y voy a tener, por ejemplo, la representación fasorial de I sub A por acá. Y a esta la llamo I sub A. ¿Cómo está I sub A respecto de B sub AN considerando el sentido de giro antihorario otorgado para mi diagrama fasorial? ¿Cómo está I sub A respecto de B sub AN para ese sentido de giro? Atrasada. Atrasada. ¿Y está atrasada cuánto? Un ángulo que lo voy a llamar θ sub A. ¿Sí? Vamos a considerar las otras impedancias. ¿Qué es lo que sucede? Veamos, por ejemplo, qué es lo que sucede en esta impedancia de acá. Como yo estoy planteando una carga desequilibrada, voy a plantear para el caso de ZB, que es totalmente distinto al ZA, ¿sí? Y voy a decir, por ejemplo, que, no sé, no, lo voy a exagerar porque si no pues parece que tiene el mismo ángulo y no. Ahí. Vamos a suponer a priori que este sea el fasor representativo de la corriente I sub B, la corriente que pasa por acá. ¿Y qué tipo de carga estoy considerando en ese caso? ¿El ZB, θ B? ¿Inductiva o capacitiva ahora? Si yo miro aquí, respecto de este, ¿cómo está? La corriente respecto de la tensión. Adelantado. Adelantada, ¿no es cierto? Un ángulo que yo le voy a llamar argumento de B. Este de acá. Supongamos entonces ahí en ZB estamos considerando que es una carga del tipo capacitivo. Y finalmente, en la impedancia ZC, vamos a considerar, por ejemplo, ¿sí?, una carga del tipo. Fíjense que los módulos de las corrientes son todos distintos. El módulo de I sub A distinto del módulo de I sub B y distinto de esto que estoy representando ahora, que es de la corriente I sub C. Y para I sub C voy a considerar que está adelantada o retrasada respecto de B sub Cn. Adelantada. Adelantada, un ángulo θ C. Entonces, fíjense cómo yo he planteado ahí fasores I sub A, I sub B, I sub C, algunos en atraso y otros en adelanto, y con distintos módulos y distintos argumentos. Por lo tanto, a priori, esta es la representación, ¿no es cierto?, de lo que sería un sistema con carga desequilibrada, planteado de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo van a ser las lecturas de los batímetros en este caso? ¿Cómo sería, por ejemplo, la lectura del batímetro conectado aquí? Batímetro WA. El batímetro WA, ¿qué me va a estar midiendo? ¿Qué me va a estar censando? ¿Qué está censando? ¿Qué tensión está censando su bobina de tensión? B sub AN. B sub AN, muy bien. Está midiendo B sub AN. ¿Qué corriente está atravesando la bobina de corriente del batímetro A? ¿Cómo le IA. llamamos? Por IA, muy bien.
Y como es potencia activa, ¿dónde lo tenemos? Potencia activa, triángulo de potencia, acá, potencia activa, tiene que estar multiplicado por el coseno, ¿sí?, del ángulo de carga a la cual está censando. En este caso, de la impedancia ZA, o sea, tita A. ¿Se entendió esa fórmula? ¿Por qué? Porque el tita A es el ángulo de desfasaje entre I sub A y B sub AN. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Díctenme ustedes cuál sería la lectura del batímetro B sub B. Batímetro B, perdón. B sub N B sub N por IB por la corriente IB que está viendo su bobina de corriente. Muy bien. por el coseno Por de el tita B. coseno tita B. Perfecto. WC, B sub CN y C, coseno de tita C. ¿Mm? Estas serían entonces las lecturas de cada uno de los batímetros según el tipo de conexión que nosotros pusimos ahí en el gráfico. Fíjense que estamos ya analizando el caso de cargas desequilibradas. Bien. Por lo tanto, en este sistema trifásico, esta sería potencia en la fase AN. Potencia en la fase BN. Potencia de fase CN. Es decir, no dejan de ser potencias de fase. ¿Sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan la formulita? Si yo quiero sacar la potencia total de mi sistema, ¿qué tengo que hacer? Sumarlas. Eso, muy bien. WA más WB más WC. Porque antes la formulita decía que PDT era 3 veces la potencia de fase. Porque Porque estaban la Porque equilibradas. potencia eran carga de... equilibrada. Exactamente, muy bien, muy bien. Como ahora yo estoy, digamos, analizando carga desequilibrada, no me queda otra más que medir la potencia de fase de cada una de las fases, digamos, de cada una de las fases, en este caso, si ustedes quieren, AN, BN y CN, ¿sí? Es decir, tengo que colectar el batímetro en la línea A, ¿sí? Y su bobina de tensión contra el neutro. El otro batímetro lo voy a conectar en B y a su bobina de tensión la voy a referir al neutro. Y al otro batímetro lo voy a colocar a su bobina de corriente en la línea C, ¿sí? Y a su bobina de tensión la voy a referir a neutro. ¿Se entiende la formulita para carga desequilibrada? Fácil, ¿no es Sí, cierto? profe. Buenísimo. Listo. Sigamos entonces. Si hemos entendido esto, podemos entonces hacer un método, explicar un método muy conocido y muy utilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces, es decir, ¿cuántos instrumentos necesito yo medir en este caso? ¿Con cuántos batímetros? Con 3. Con 3 batímetros, exactamente. Yo tengo un sistema desequilibrado conectado, ¿no es cierto?, en un sistema trifásico de 4 conductores, y a través de esto y a través de esa fórmula, yo sé que con 3 instrumentos, 3 batímetros conectados de la manera que acabamos de esquematizar, los conecto, veo la lectura que tienen cada uno de ellos, los sumo y listo, fácil, obtengo la potencia total de mi sistema trifásico.
lo que vamos a ver ahora es un método bastante utilizado también en lo referido a esto de mediciones eléctricas de potencia de sistemas trifásicos, que tiene que ver con el conocido como método de los 2 batímetros. Es decir, yo puedo simplificar la medición de potencia activa de mi sistema trifásico a partir de solamente disponer, en vez de 3 batímetros, poder hacerlo con solamente 2 instrumentos. ¿Y cómo sería en este caso, por ejemplo? Puede ser, Fíjense, profe, que para eso uno de los batímetros debería estar conectado a 2 fases en vez de una fase y el neutro. algo así, algo así, algo así. A ver, ¿cómo sería en este caso? ¿De dónde partimos? Fíjense, vamos a considerar ahora un sistema trifásico, esta vez conectado a una carga del tipo un triángulo. Nodo A, nodo B y nodo C. Aquí en correspondencia cada una de las líneas de mi sistema trifásico. Es decir, que ahí estoy considerando, en este caso, ¿qué sería? Un sistema trifásico, trifilaro de 3 conductores, con una carga conectada en delta. Vamos a ver que este análisis, al final, digamos, de que saquemos las conclusiones, va a servir tanto para cargas que son del tipo equilibrado o bien desequilibrado. Sea entonces que en esta vamos a conectar, ¿cuántos batímetros? Son 2. ¿Cómo sería la conexión en este caso? Fíjense, vamos con la bobina de corriente de uno de los batímetros conectada en la fase A. En la fase A, ¿sí? En la línea A, perdón. Y su bobina de tensión la vamos a referir, en este caso, contra el conductor o la línea B. A este le vamos a llamar batímetro A. Y mi segundo batímetro de bobina de corriente, esta que estoy dibujando acá, y bobina de tensión, la voy a conectar entre donde está conectada la bobina de corriente y la línea libre, en este caso, en donde no tengo conectado batímetro, que en este caso es B. Fíjense que los puntos comunes de ambas bobinas de tensión están referidas al mismo conductor en la misma línea en la cual no tengo conectado ningún batímetro. ¿Sí? Y a este lo voy a llamar batímetro C por estar conectada en la línea C. ¿Sí? Batímetro A y batímetro C. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué podemos decir de este batímetro? Fíjense, acá. Lo vamos a anotar porque también es válido. O otro nombre por el cual también seguramente en algún otro autor lo pueden llegar a encontrar, también lo van a encontrar como método Aarón. Método Aarón o método de los 2 batímetros. Cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar en bibliografía. Bien, entonces, de nuevo, repasando. Tengo un sistema trifásico de 3 conductores. Sistema trifásico trifilar, según lo que venimos denominando hasta ahora. Con una carga que puede ser, ya lo dijimos, del tipo equilibrado o desequilibrada, en conexión triángulo,
Y quiero determinar la potencia total de este sistema a partir de utilizar solamente 2 vatímetros en lugar de los 3 que vi en el anteriormente. ¿Sí? ¿Qué va a estar midiendo el vatímetro A según este tipo de conexión? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tensión va a V estar de midiendo? línea. Ajá, que en este caso, ¿entre quién y quién va a estar midiendo? Entre A A ver. y B, ¿no es cierto? Bien. Por la corriente, ¿qué corriente va a estar midiendo la bobina de corriente del vatímetro A? IA. La IA, muy bien. Y vamos a poner acá, como estamos analizando un caso genérico, ¿sí? Va a estar midiendo, como es potencia activa, un vatímetro de nuevo mide potencia activa, o sea, mide el coseno de un ángulo determinado. En este caso lo vamos a llamar, siguiendo lo que es la denominación o la nomenclatura utilizada por el autor, un ángulo, ¿sí? Que va a estar dado entre la tensión AB y la corriente A. Coseno del ángulo entre la tensión AB y la corriente A. Siguiendo el mismo razonamiento y la misma nomenclatura, yo voy a decir que el vatímetro C, ¿qué va a estar midiendo el vatímetro C? BCB. B. Se ve muy bien Por IC. por IC, excelente, multiplicado por el coseno de un ángulo entre CB, BCB e IC. Y la corriente entre esta tensión y esta corriente. ¿Sí? Bien. Estamos hasta ahí. Vamos a borrar esto porque no se complique y vamos a borrar. Esa era I, la habíamos llamado IA. Perfecto. Cada vatímetro, entonces, cada vatímetro va a estar midiendo esto que acabamos de poner en fórmula. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa con la corriente? Acá estamos viendo que la corriente, el vatímetro A está midiendo la corriente de línea A. ¿Mm? Esa corriente de línea A, ¿qué hace? Ingresa a un nodo A, que es un nodo compuesto, ¿Mm? Según la ley de Kirchhoff. ¿Mm? Un nodo en el cual convergen más de 2 ramas. ¿Mm? Por lo tanto, si yo aplico la ley de Kirchhoff al nodo A, ¿qué puedo decir? Aplicando primera ley de Kirchhoff de la corriente al nodo A, ¿qué voy a tener? Que la corriente I sub A la puedo considerar como suma de 2 corrientes de fase. Una que la voy a llamar AB y la otra que la voy a llamar corriente que va de A a C. Aplicando primera ley de Kirchhoff al nodo C, a este nodo de acá, ¿qué me queda? Que la corriente en C, entrante en C, va a ser igual a la suma de 2 corrientes de fase. A la corriente que va a pasar por CA más la corriente ICB a este nodo. ¿Mm? Bien, una vez que yo tengo hecho esa consideración, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sustituyo IA y C por su correspondiente segundo miembro en las expresiones anteriores. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense, el vatímetro en A, ¿qué va a ser? La tensión B sub AB por I sub A, pero I sub A vale I sub AB más I sub AC por el coseno del ángulo, habíamos dicho, entre la tensión B sub AB y la corriente I sub A. Si yo desarrollo esto, ¿qué me va a quedar?
B sub AB por I sub AB aplico distributiva, ¿sí? Por el coseno del ángulo entre AB y A, más la tensión B sub AB por la corriente I sub AC por el coseno del ángulo entre la tensión B sub AB y la corriente I sub A. Si yo hago lo mismo y reemplazo la corriente I sub AC de la primera ley de Kirchhoff en WC, voy a tener WC igual a B sub CB, si quieren la ponemos directamente para no escribirla toda, ya desarrollada y aplicando distributiva, me queda B sub CB, ¿sí? Por I sub CA, coseno del ángulo entre B sub CB y C, más la tensión B sub CB por la corriente I sub CB, ¿m? Y el ángulo, por el coseno del ángulo, entre B sub CB e I sub C. Bien, ya tengo estas expresiones de alguna manera en función de las lecturas de cada uno de los batímetros. Si yo me fijo, si yo presto atención acá, fíjense. ¿Qué sería esto? ¿Mm? Tensión entre AB por I sub AB por el coseno del desfasaje entre B sub AB e I sub A. ¿Qué les parece? ¿Qué será eso? La potencia aparente, ¿no? Sería, a ver, vamos de nuevo. Esto de acá. La potencia en la Sería- impedancia de la, Potencia activa, perdón. entre la rama Sería de- potencia activa por tener coseno. ¿Estamos hasta ahí? Potencia activa en las fases, si ustedes se fijan, AB. ¿Mm? Esa es la potencia activa en la fase AB. Le borro aquí, el las. En la fase AB. ¿Mm? Es una tensión de línea, porque la B sub AB es una tensión de línea. ¿Mm? La I sub AB es una tensión de fase. ¿Mm? Y el coseno entre ambas es el ángulo de desfasaje que hay entre las mismas, potencia activa. Por tanto, en este caso es la potencia activa en la fase AB. Potencia activa en la fase AB. En este caso habíamos hecho contra neutro, pero en este caso se reemplazaría y sería el primer término. Si yo pongo una fórmula similar, en este caso, que había analizado para el caso del neutro, en el sistema trifásico total, con 3 conductores, ¿qué sería? Potencia activa, AB, más potencia activa, potencia activa, ¿cuánto? CB, ¿sí? Más la potencia activa Sea. o AC, sería. Si yo logro de alguna manera potencia total trifásica a partir de la suma de estas 3 potencias activas, yo de alguna manera puedo, ¿no es cierto?, hacer o considerar que esto yo lo podría hacer con ¿cuántos batímetros? Con 3. Con 3. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy en el caso de los 3, yo estoy analizando ¿cuántos? 2 batímetros. Entonces, fíjate, esto de acá es esto. ¿Sí? Ya tengo uno de los términos. Esto de acá es esto de acá. Perdón, no es ese. Es este de acá. Es la potencia activa de la tensión B sub CB por la corriente del mismo subíndice por el coseno entre los ángulos de la tensión y la corriente. O sea, en definitiva, es la potencia, ¿sí?, activa de la fase CB.
¿Sí? ¿Qué me está quedando? ¿Qué me está quedando a mí? Analizar qué es lo que sucede con estos dos términos de acá. Estos dos términos descolgados que me aparecen acá. ¿Mm? ¿Cuál sería la idea? Si la suma de estos dos términos que acabo de encontrar es igual a esto, por lo tanto, efectivamente, la WA más la WC me van a dar a mí que la medición de la potencia total trifásica en mi sistema. Esa es la demostración que quiero hacer. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, profe. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Tengo que tratar de trabajar esas dos, esto que acabo de remarcar acá, y si logro llegar a esta conclusión, pues bien, ya queda demostrado entonces que a partir de 2 batímetros, ¿sí? De la lectura de 2 batímetros, puedo obtener la potencia total del sistema trifásico. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos justamente a tomar esas dos expresiones que yo tengo recuadradas ahí, ¿sí? En color rojo, y vamos a ver de qué se trata. Antes de hacer eso, vamos a hacer la siguiente consideración. ¿Qué ángulos tengo yo? Fíjense. Yo tengo un ángulo por acá que se llama ángulo AB. Ángulo entre la B sub AB y la corriente I sub A. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer yo para analizar esto? Yo lo que tengo que hacer es dibujar mi diagrama fasorial. ¿Cómo sería el diagrama fasorial para esto que estoy analizando? Este sistema trifásico de 3 conductores y esta carga que, como dijimos en términos generales, puede ser equilibrada o desequilibrada. Vamos a plantear el caso del diagrama fasorial y decimos que sea, por ejemplo, para este caso que estoy analizando, el siguiente diagrama fasorial. Voy a dibujar como referencia la tensión, por acá la tensión, la B sub BC. ¿Se acuerdan cuando dibujábamos siempre, para el caso de la secuencia ABC? Esto me faltó poner acá, ¿no? Como dato, yo tengo que saber que la secuencia para el sistema que estoy analizando, secuencia ABC. Para la secuencia ABC, ¿cómo comienzo dibujando el diagrama fasorial? Ya lo vieron con el ingeniero Caram. Lo primero que tengo que dibujar es un fasor horizontal, ¿sí? Representativo de la tensión B sub BC. Y desfasado 120 grados respecto de este, voy a tener los otros fasores representativos de las otras fases. Por acá voy a tener un fasor que se va a llamar, ahí está bien dibujado, este fasor se va a llamar el B sub AB de mi sistema trifásico y este va a ser mi B sub CA. Listo, tengo representado los fasores correspondientes a las tensiones, ¿sí? Compuestas o de línea de mi sistema trifásico. ¿Cómo es esto del ángulo entre la tensión B sub AB y la corriente I sub A? Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que las corrientes son las siguientes, fíjense. Para el caso de la corriente I sub CA, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, porque acá fíjense, I sub CA, I sub AC. Vamos a considerar que la corriente, por acá, la vamos a dibujar así. Esta va a ser mi fasor representativo de I sub CA. Si yo considero esto, ¿qué tipo de carga voy a estar considerando acá? Conectada entre C y A. Una carga del tipo Inductivo. claro, está en atraso respecto de la tensión. Una carga del tipo inductivo. ¿Sí? Ahora bien, yo ya tengo definido el I sub CA. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Si yo analizo de nuevo esta parte de la fórmula, ¿qué me dice I sub CA o I sub AC? No, ahí me dice I sub AC. Por lo tanto, ¿qué tengo que considerar? El mismo vector, la misma dirección, pero de sentido contrario. Este va a ser ahora entonces mi I sub AC. ¿Sí? ¿Y qué va a formar? ¿Qué cosa? Un ángulo θ, ¿con quién? Con B sub AC.
¿Están de acuerdo hasta ahí? Con esto de los subíndices y las nomenclaturas. Yo les pregunto ahora, ¿qué ángulo hay entre a ver, entre B sub AB y B sub CA? ¿Qué ángulo hay ahí? 120 grados. 120 grados. Por lo tanto, cuando yo proyecto en la misma dirección y hago el B sub AC, ¿cuánto va a ser el ángulo acá? 60 grados. Muy bien. ¿Lo ven todos a eso? Es la mitad de 120. ¿Sí? Bien. Vamos para este otro lado. Si este es mi I sub CA y este es mi B sub CA, si yo proyecto la otra tensión que yo voy a analizar, que es la B sub CB, yo acá tengo la B sub BC, no. Tengo que hacer en la misma recta de acción, pero de sentido contrario, voy a aparecer mi B sub CB. ¿Sí? Por lo tanto, entre B sub CB e I sub CA, ¿cuál va a ser el valor ahora de desfasaje que va a haber? O mejor dicho, vamos de nuevo, vamos un pasito atrás. ¿Qué desfasaje voy a tener entre B sub CB y B sub CA? 60. 60 grados también. Correcto. ¿Mm? Por lo tanto, fíjense lo siguiente. Yo, si considero de nuevo, esto lo vamos a borrar acá. Veamos los ángulos. Coseno, vamos a transcribir esta formulita. Esa formulita dice B sub AB por I sub AC, B sub AB por I sub AC por el coseno del ángulo entre quién? Entre AB, B sub AB e I sub A. Así era. ¿Sí? Va a ser igual a qué? A B sub AB por I sub A por el coseno de ¿cuánto? Fíjense, ¿cuánto es el ángulo este? 60 Entre B menos sub AB, B sub AB e I sub A. ¿Cuánto es, Matías? 60. El ángulo entre este y este. 60 más tita hace. 60 más tita. Buenísimo. Transcribimos este otro. B sub CB, I sub CA. ¿Qué puse? I sub AC era este, I sub AC. Este es I sub CA. Por el coseno del ángulo entre, ¿qué me dice? Y B sub CB e I sub C. B sub CB, I sub CA, por el coseno del ángulo este. B sub CB, lo tengo acá, y la I sub CA. 60 menos tita. 60 grados menos tita. Buenísimo. Si yo quiero sumar esto, ¿sí? Si yo quiero sumar, ¿qué me va a quedar? Me queda B sub AB, I sub A, coseno de la suma de dos ángulos. ¿Se acuerdan cómo era eso? Coseno de X más menos Y era coseno del primero por el coseno del segundo. Y acá los signos invertidos. Para el más de arriba le corresponde el menos y para el menos le corresponde más. ¿Qué cosa? El producto de los senos de cada uno, tanto de X como de Y.
coseno de la suma o de la resta de dos ángulos. ¿Qué es lo que tengo acá? Coseno de, este sería X y este sería Y. ¿Cómo me quedaría entonces la primera? B sub AB, Y sub A, coseno de 60 más tita. ¿Cómo me queda? Desarrollado. Coseno del Coseno de primero. 60 por Ajá. el coseno de tita Coseno de tita. Fíjate, menos tengo más. Ajá, tengo más y le corresponde el menos. Menos. el seno de 60 y por el seno de tita. 60 seno de tita. Buenísimo, excelente. Más esto otro de acá, más B sub CB y sub CA, coseno de 60, coseno de tita, al signo menos le corresponde más, seno de 60 por el seno de tita. ¿Vamos bien hasta ahí? Igual, factor común. ¿Qué pasa con las corrientes? Fíjense, B sub AB y B sub CB yo lo puedo reemplazar directamente por tensión de línea. Y además, la I sub CA, I sub AC es igual a la I sub CA. Por lo tanto, directamente puedo poner I sub AC. ¿Sí? Factor común ¿de quién? De todo lo que tengo entre paréntesis. ¿Cuánto vale el coseno de 60? El coseno de 60 vale 1/2. Coseno de tita. Este menos va acá. Este menos de acá va acá. ¿Cuánto vale el seno de 60? El seno de 60 vale, si lo tienen ahí a mano, raíz de 3 sobre 2. Seno de tita. No cierro paréntesis, porque saque factor común. Más, ¿qué cosa? Coseno de 60. ¿No ¿Cuánto tendría vale que el poner un coseno menos, de profe? 60? 1/2. ¿Cómo? ¿No tendría que poner un menos? ¿Por qué? Porque en vez de I sub AC es I sub CA. En este caso, lo que estás considerando es el valor eficaz, el valor absoluto, digamos. Vos vas a considerar que el I sub AC en módulo es igual al I sub CA. ¿Sí? Por lo tanto, queda el signo más. Fíjate, ya vamos a ver eso. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Vale 1/2. Coseno de tita. Más seno de 60, ¿cuánto vale? El seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. ¿Qué cosa? El seno de tita. ¿Qué tenemos para simplificar acá? Fíjense, esto y esto. Chau, chau. B sub L y sub AC por y 1/2 más 2 1/2, veces, 1. sí, o 2 veces 1/2 coseno de tita, que es lo mismo de coseno de tita. O sea, B sub L y AC por el coseno de tita. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa que la potencia activa de la fase A contra C. Potencia activa de la fase A contra C. ¿Qué era lo que me estaba faltando a mí para completar, ¿no es cierto?, la potencia total trifásica. Por lo tanto, queda demostrado que la potencia total trifásica la puedo sacar con solamente 2 batímetros a partir de la suma de las lecturas de los dos. Profe, Sí, este método solamente serviría en cargas conectadas en triángulos.
este método no sirve también para cargas conectadas en estrella, ¿sí? En donde de alguna manera, haciendo un desarrollo similar, ¿sí? Ya por una cuestión de tiempo ya no nos va a dar, pero haciendo un desarrollo similar, vamos a ver que para sistemas trifásicos, igual que este, trifilares de 3 conductores con carga conectada en estrella, tenés también una posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, a partir de la conexión similar a la que hiciste acá, vas a poder llegar a demostrar que justamente a partir de 2 vatímetros vos podés calcular, sumando los dos valores, la potencia total del sistema, potencia activa. Y de nuevo, vale la aclaración, sirve además para sistemas que son tanto equilibrados como desequilibrados. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea de lo de hoy? ¿Alguna pregunta? Bien. Suspendo un rato la compartir pantalla. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos la idea de esto? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, ya después a partir de realizar problemas, que ya la idea es con el ingeniero Caram profundizar tanto en los, digamos, vamos a hacer más problemas de lo que vimos en la clase pasada, como los que vimos ahora, un poco para ver esto de afianzar los conocimientos en cuanto a la determinación de la tensión de corrimiento de neutro, de la clase pasada, más esto de la medición, sobre todo apuntar al hecho de los 2 batímetros, al método de los 2 batímetros para medir potencia. Yo creo que ahí les va a quedar un poco más claro en cuanto a la aplicación de esto, ¿sí? Así que bueno, listo, entonces no sé si tienen alguna otra cosa, si no, es lo que más o menos tenía previsto para la clase de hoy. Profe, disculpe, ¿me podría agregar a la lista? Justo se me había cortado el internet, así tuve que reiniciar el modem. Sí, no hay problema. Lucas, ¿no? Sí, No, dame un segundo. Sí, ahí ya te había puesto presente, había una compañera que creo que me había dicho que tenías como problema, ya me comentas que ya estás con presente. ¿Alguien más muy que bien. necesite? Bueno, listo, entonces, si no tienen dudas, consultas, damos por finalizada la clase de hoy. Oh, profe. Muy, profe, nos vemos. Listo, Bueno, profe, nos muchas vemos. Buena gracias, semana. Buenas Chao, noches, que profe, anden nos vemos. bien. Chau, chau.